Damos gracias a Dios que nos permite amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de su creación y compartir con ustedes este su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Paillaco, Lanco, San José de la Mariquina, Máfil, Valdivia, Corral, Niebla y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Ahora prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Voy de camino a tierra de Canaán. Voy de camino a tierra de Canaán. Voy de camino a tierra de Canaán, sí. Voy de camino, gloria y aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. Es difícil llegar, pero yo voy de camino. Es difícil llegar, pero yo voy de camino. Es difícil llegar, pero yo voy de camino. Voy de camino, gloria y aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. Si vivimos por fe, venceremos a Satán. Si vivimos por fe, venceremos a Satán. Si vivimos por fe, venceremos a Satán. Sí, venceremos a Satán. Gloria y aleluya, a tierra de Canaán. Y como siempre, para mí es un privilegio presentar a nuestros invitados. Para esta mañana estamos cumpliendo un compromiso contraído la semana pasada de presentar nuevamente a nuestro invitado para el día de hoy, al pastor Joe Owen. Es el CEO de Respuestas en Génesis para habla hispana. Bienvenido, Pastor Joe, una vez más. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pastor, por esta invitación de estar con usted y con los televidentes nuevamente. Es un enorme placer. Pastor Joe, vamos a conversar ahora de su llamado ministerial a Respuestas en Génesis. ¿Cómo se explica esto de que los dinosaurios tienen 66 millones de años, 80 millones de años y la Tierra tiene más de 100 millones de años? ¿Cómo se explica eso? Sí, varias personas, incluso varios cristianos, han adoptado una filosofía de la historia y del mundo natural actual que se llama naturalismo materialista. En ese sistema, filosofía para entender el mundo viene desde los griegos. De hecho, en la era, lo que se llama muchos la era patrística, en la historia de la iglesia, desde el año 100 hasta los años 400 y pico, 500 después de Cristo, los líderes de la iglesia cristiana escribían en contra de los griegos que enseñaban que el universo venía desde una sustancia eterna y la formación de todo ha sido por casualidad y el azar. Y los cristianos escribían en contra de eso usando el libro del Génesis. Sin embargo, el naturalismo entró en el mundo occidental cristianizado, por decir, a través de la Ilustración europea. Y para entonces
muchas personas en el mundo occidental recientemente empezaron a interpretar todo a través de procesos muy largos en lo que llaman ellos tiempo profundo. Y la idea de un universo de millones de años agarró mucha fuerza, especialmente en el siglo XIX. Y varios cristianos de allí vieron al Génesis en la Biblia, que habla que Dios creó todo en 6 días y reposó en el 7º día. Y luego de allí hay cronología bíblica desde allí hasta Cristo, y sabemos cuánto tiempo desde Cristo hasta hoy. Y los cristianos se sentían forzados muchos a reinterpretar los primeros capítulos del Génesis para buscar una manera de encajar una idea de millones de años de tiempo profundo en el pasado. Sin embargo, no creo que el texto lo permita. Tampoco Cristo lo permita, porque la manera que él interpretaba el Génesis fue de un género de narrativa histórica, no como alegórica o simbólica. Pero de eso, y luego eso trae muchas dudas. Número uno, si el universo tiene millones de años y la Tierra tiene millones de años, entonces, ¿dónde eso pone a los dinosaurios, por ejemplo? Y los naturalistas suponen que los dinosaurios existieron hace millones de años y se extinguieron alrededor de hace 65 millones de años. En una cronología bíblica, esa idea de poner los dinosaurios de hace millones de años no creo que concuerda, y tampoco creo que concuerda tanto con la ciencia empírica. Número uno, la Biblia enseña que Dios creó todos los animales terrestres en el 6º día de la creación, y es el mismo día en que Dios creó al hombre. Y también los fósiles de los dinosaurios tienen señales de tumores cerebrales, de cáncer, de artritis que padecían los dinosaurios. Y hay que tomar esto en cuenta. Si soy cristiano y coloco a los dinosaurios a millones de años antes del hombre, eso sería colocar al cáncer, a tumores cerebrales y al sufrimiento y la matanza antes de la caída del hombre en pecado. Entonces, ¿quién es el autor del cáncer? El cáncer es y sufrimiento y matanza y violencia. ¿Eso es el efecto de la caída del hombre? ¿O eso viene como parte de la creación que Dios dijo bueno en gran manera? Yo no me imagino a Dios llamando cáncer bueno en gran manera. Y entonces hay que considerar, antes de colocar una teoría en la interpretación de la Biblia, una teoría del mundo, hay que considerar lo que dice el texto, las implicaciones teológicas también. Pero también en la ciencia hay mucha evidencia ya que muestra que los dinosaurios no pudieron haber vivido hace millones de años. En los últimos 20 años ya tenemos evidencia directa de tejidos blandos en los huesos de dinosaurios, glóbulos rojos y venas. ¿Cómo puede algo orgánico como sangre durar por 65 millones de años en un hueso? Porque ya al encontrar tejidos blandos y sangre o glóbulos rojos, eso quiere decir que los huesos no se han fosilizado completamente, sigue algo orgánico allí. Y eso es un gran misterio para la comunidad científica de hoy. No lo han podido explicar hasta la fecha y están buscando distintas teorías de cómo puede ser eso cierto. También en la Biblia la Biblia en el Antiguo Testamento habla de unas criaturas gigantescas reptilianas, por lo que parece, como Tanín. Ahora, si usted ve la Reina Valera, Tanín se traduce en español como dragón. Sin embargo, originalmente no quiere decir dragón como pensamos en un dragón hoy, como algo de mitología, porque la palabra Tanín no es algo de mitología. Sin embargo, como 100 a 200 años antes de Cristo, en el norte de África, se hace una traducción del hebreo, del Antiguo Testamento, que está en hebreo, un poco en arameo, al griego, y esa traducción se llama la Septuaginta. En la Septuaginta ven a la palabra tanín en hebreo y lo traducen en griego como dracón.
Y luego en 405 después de Cristo, Jerónimo, que está haciendo la traducción a latina a la Biblia, que va a ser la traducción oficial por más de 1000 años para la iglesia, él ve la Septuaginta y él ve la palabra dracón y lo traduce como ahora en español, dragón. Así que la Biblia no está hablando de criaturas mitológicas en el Antiguo Testamento, está hablando de un animal grande, unas sin patas como una serpiente, unas con patas y unos que viven en el mar, que por lo que parece son reptilianos grandes. Y es muy posible, también en Job 40, que habla de Behemoth, que tiene la cola como un cedro y un árbol de cedro pino enorme. Entonces, no tenemos ningún animal vivo hoy que encaja con la descripción que da Job. No quiero pretender ser dogmático, que eso está hablando de dinosaurios, no quiero asumir tanto, pero sí es muy parecido y es muy posible que está hablando de dinosaurios. Sin embargo, los dinosaurios no los vemos hoy. Pues hoy día se extinguen alrededor de 200 especies de animales cada 24 horas. En el mundo hay un estimado 9 millones de especies. Tenemos 2 millones registradas en el mundo. Así que 200 al día no se van a acabar pronto. Sin embargo, hay muchos animales por cambios climáticos, por los hombres que los cazan, por problemas genéticos. Todo esto debido a la caída en Génesis 3 del hombre, los resultados a la creación y al hombre, que animales que ya no pueden sobrevivir. De donde soy yo en Kentucky, en los Estados Unidos, tenemos fósiles de castores más grandes que carros. Tenemos de los animales perezosos que se encuentran mucho en Centroamérica. Tenemos perezosos fosilizados que son de la altura casi de una jirafa cuando se paraban. Así que por cambios climáticos, yo creo que los animales tenían variaciones que podían vivir más grandes. Como hoy tenemos gatos pequeños, gatos grandes como leones, gatos pequeños como los gatos domesticados. Hay variaciones en su genética que Dios puso ahí en la creación. Y las variaciones de animales más grandes no han podido sobrevivir los cambios de clima y también lo que han hecho los seres humanos a cazar muchos de los más grandes y lentos. Amén. Muchas gracias, Pastor Joe, por esa enseñanza que ha traído para nosotros esta mañana y también para ayudar a nuestro público televidente a salir de dudas. Toda la respuesta está en Génesis, al comienzo, ¿cierto? En el principio. Ahí está todo. En 6 días, como dice usted y lo dice la palabra, Dios creó todo lo que nosotros vemos y en el 7º descansó y vio que todo lo que había creado era bueno. Entonces no había cáncer, no había diabetes, no había presión arterial alta, no había ninguna de las otras enfermedades que conocemos, porque todo lo que hizo Él fue bueno. Y de eso nosotros disfrutamos hoy día. Vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego la reflexión de la palabra, junto con agradecerle una vez más, Pastor Joe, por su tiempo y haber tenido la valentía de enfrentar esta cámara para contar su testimonio de vida. Gracias, Pastor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca
más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Para esta mañana está en el libro de Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora tenemos que tener presente que nosotros conocemos varias declaraciones de fe en la palabra de Dios. Una está en Hebreos capítulo 11, verso 1, cuando dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también en este mismo libro de Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero hay algo más certero todavía.
que muy pocas veces se le da importancia y es la médula del mensaje del Evangelio, por fe. Jesús siempre usó la palabra fe cuando sanó a la mujer que le tocó su manto y le dice: mujer, tu fe te ha salvado. La salvó de la enfermedad y la salvó de la vida. Le perdonó sus pecados, alcanzó la vida eterna, porque su fe era tan solo tocar el manto de Jesús. Pero Jesús habla acerca de la fe. Fíjese que en el Antiguo Testamento solamente en 3 partes encontramos la palabra fe: en Números, en Isaías y en Habacuc. Sin embargo, en el Nuevo Testamento encontramos 247 veces la palabra fe. Y específicamente en el libro de Juan la encontramos 98 veces, y en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, 95 veces en los 3. Sumando los 3, 95 veces la palabra fe. Y en total en el Nuevo Testamento 240 veces. Usted me dirá: pastor, entonces la palabra fe no tenía importancia en el Antiguo Testamento. Sí la tenía, pero era de otra forma. Ahí estaba la palabra creer. Había que creer en Dios, lo que había hecho con el pueblo de Israel, sacándolo de la esclavitud de Egipto después de 400 años. Y entonces encontramos que aquí en este pasaje Pablo habla de que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces aquí encontramos la palabra creer, que era la que se usaba en el Antiguo Testamento. Y especialmente el rey David en los Salmos escribe siempre este verbo creer. Creer en Dios para salvación. Y hay muchos salmos de David que nos conducen a una cercanía con Dios. Pero en esta parte es bueno que ustedes sepan que cuando dice aquí al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Sabe? En el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16, seguramente usted se sabe de memoria ese versículo, pero algunos se lo saben mal, porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces algunos lo dicen mal: para que todo aquel que en Él crea. Y la palabra es cree. ¿Sabe por qué? Porque es más inmanente. Ese verbo creer ahí, en esa porción, en ese versículo, es inmanente. Se refiere a una persona, y esa persona es Jesucristo. Por eso es que dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, siguiendo con esa reflexión de que el Evangelio se revela para la justicia, se revela por la justicia de Dios, para fe y por fe. Entonces, tenemos que tener presente que nuestra fe tiene que estar basada en una persona, que es Jesucristo.
porque es el único que murió por usted y por mí en el madero de la cruz. Nadie más lo ha hecho y nadie lo podría hacer tampoco, ni siquiera un padre o una madre por su hijo o su hija. No, y si así fuera, sería por un justo o por un necesitado, pero aquí murió por todos los que estemos dispuestos a reconocerle como Señor y Salvador personal. Entonces, cuando dice Jesús aquí, es decir, lo escribe el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, le amó a usted y a mí. De tal manera que Él tenía preparado a Dios Hijo para que viniera a ser el sustituto suyo y el sustituto mío en el madero de la cruz. Era usted y era yo que teníamos que haber muerto por causa de nuestro pecado. En esta misma carta que le escribe Pablo a la iglesia en Roma, en el capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, de una manera o de otra. Y a veces el pecado es tan sutil que una mirada, un pensamiento o una palabra y ya hemos caído de la gracia, hemos caído de la presencia de Dios, hemos pecado. Fíjese, una mirada, un pensamiento o una palabra que ha sido mal dicha, por supuesto, ya hemos pecado. Entonces, ¿habrá algún justo en esta mañana en nuestra audiencia que pueda levantar su mano y decir, yo, pastor, no he pecado? No, todos hemos pecado de una manera o de otra manera, pero todos hemos pecado. Por eso Pablo le escribe a la iglesia en Roma, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en esta misma epístola, capítulo 5, verso 8, Pablo le dice a la iglesia, no se entristezcan, no tengan miedo, no se depriman. ¿Saben? Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Y eso es lo que vino a hacer Jesús con usted y conmigo. Por eso Pablo, convencido de esta verdad, él la predica sin ningún temor y sin vergüenzas, porque él era hebreo de hebreos, rabino, educado a los pies del gran rabino Gamaliel, muy preparado en diferentes materias, pero él lo deja todo por basura, lo tiene por basura, dice, para ganar a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer para estar en la gracia de Dios. Por eso, con fuerza, lo dice aquí en el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación. ¿Quién predicó las buenas nuevas o el Evangelio? Jesucristo, una persona pura, sin mancha, sin pecado, Hijo de Dios. Se despojó a sí mismo, se sacó la vestimenta del cielo y vino como un niño nacido de una virgen. ¿Para qué? Para que como hombre
pudiera vivir y sufrir en carne propia lo que usted y yo merecíamos por causa de nuestro pecado. Amigo y amiga, especialmente ustedes que todavía no hacen esta decisión maravillosa por Jesús, no espere que aparezca Dios en una forma sorpresiva y además una forma increíble, hablándole o presentándose de alguna manera delante de usted para decirle: María, José, Miguel, Andrés, César, Josefina, Paulina, yo soy Dios y este es mi Hijo Jesús. No espere que lo haga así. Dios puede hacerlo, pero su palabra lo dice en una metáfora hiperbólica en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 19 al 31, que dice que Él dejó establecida las líneas o la señalética por donde tenemos que transitar. Y dice que dejó a Moisés y a los profetas para que los escuchemos. En esa época todavía no estaba escrita el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento se inicia con la predicación de Jesús y sus milagros. Estaba el Antiguo Testamento. Entonces, ¿quiénes eran los profetas? Eran los profetas mayores y menores que había en el Antiguo Testamento y que Dios los escogía para hablarle al pueblo, para que se arrepintieran de sus pecados y le dieran las directrices que Él tenía para ese pueblo. Y decía: a Moisés y a los profetas tiene, óiganlos. Entonces hoy día es a los evangelistas, los pastores, los predicadores, que Dios los toma y los usa para llevar el mensaje de salvación a cada persona. En el Antiguo Testamento, cuando dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, estaba refiriéndose a los 5 primeros libros escritos por Moisés, o el Pentateuco para el pueblo judío. Entonces ahí estaban claramente diseñadas las directrices que Dios había establecido para el pueblo de Israel en el camino desde la libertad después de la esclavitud de 400 años en Egipto hacia Canaán, la tierra que fluye leche y miel, donde ahora están asentados. Dios les sacó de ahí y les dio directrices para que ellos pudieran vivir cerca de Dios y en gracia de Dios. Y en el libro de Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, en el capítulo el capítulo 4 del verso 6 al 9, dice ahí que cada judío deberá llevar a su hijo de la mano mientras caminan, ya sea llevándolo al colegio o por la calle de compras o cualquier otra circunstancia, mientras caminas por la calle hablándoles de la palabra de Dios. Y, por supuesto, al acostarse y al levantarse, hablarles de la palabra de Dios. Eso es lo que estaba escrito en el libro de Moisés. Y saben ustedes, eso los judíos lo conservan hasta el día de hoy, porque en cada dintel a la entrada de la puerta en la casa tienen un rollo con esta escritura de Deuteronomio capítulo 4, verso 4 al 9. Y usted podrá leerlo en su palabra, ahí en su Biblia.
y va a encontrar que ese rollito lo ponen en un dintel de la puerta a la entrada y pasan su mano como señal de que ellos han obedecido durante ese día la escritura de la palabra de Dios. Y ese rollito que está ahí en el dintel de la puerta a la entrada de cada casa judía se llama mesuzá, la mesuzá. Entonces pasan ese rollito en señal de que han cumplido con la palabra de Dios. Yo le pregunto, amigo y amiga, ¿usted está cumpliendo con la palabra de Dios ahora en este tiempo? Que todavía Él no ha regresado por su iglesia y que todavía tiene tiempo usted de arrepentirse y redimir el tiempo que ha perdido durante todos los años de su vida por no leer la Biblia, por no orar, ni siquiera dar gracias por los alimentos. ¿Sabe? Y esto pasa también en algunos creyentes que llegan y se sientan a la mesa y se ponen a comer o pasan a un restaurante o fuente de soda y comienzan a comer luego que les sirven los platos y no piden la bendición de Dios por los que se están sirviendo, cuando eso es una preparación que Dios ha permitido que se haga para su bien y para mi bien. Por eso tenemos que darle gracias a Dios. Entonces Pablo dice aquí, no me avergüenzo de esas cosas, porque es poder de Dios, dice, para salvación. O sea, Jesús, una persona creíble, en la cual nosotros tenemos que depositar toda nuestra fe para que en el día del arrebatamiento, usted como yo, vayamos al encuentro con Él en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Nunca más nos separaremos de Él. Iremos al tribunal de Cristo, por supuesto, para rendir cuentas de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. De todo vamos a tener que dar cuenta. Así que por lo tanto, amigo y amiga, si usted todavía no ha hecho esta decisión, que es la más importante en la vida, todo lo demás es urgente. Urgente tengo que trabajar, urgente tengo que cambiar el auto, urgente tengo que pintar la casa, urgente tengo que comprar una casa o arrendar una casa. Urgente, todo lo que hacemos es urgente. Y despreocupamos lo importante. Y lo importante es confesar con sus labios a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ya, algunos piensan que la fe está puesta en el médico, en el jefe de la empresa, en el dueño de la empresa, en el gerente del banco, o en un medicamento, o en una cirugía, o en cualquier cosa. Sin embargo, no es esa la fe a la que nos llama el Señor. La fe a la que nos llama Dios es a creer y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal. No es de otra manera. Él vino para salvarle a usted y para salvarme a mí. Mire qué privilegio, qué bendición, que Jesús, allá estando en la gloria, sin tener necesidad alguna, se haya ofrecido voluntariamente para venir a rescatarle a usted y a mí de una muerte eterna. Y no quiere decir de que usted va a morir y nunca más va a haber recuerdo de usted. Perdóneme, tengo que decirle la claridad y la verdad absoluta. Usted morirá, pero
morirá a esta tierra, su materia dejará de ser. Habrá una muerte celular, habrá un agusanamiento, una putrefacción, una desintegración, un apolvamiento, las 7 escuadras de la muerte. Pero no se termina ahí. Su alma y su espíritu, que es lo que Dios imprimió en su vida y en mi vida, eso seguirá permaneciendo y por lo tanto permanecerá en el infierno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahí estará usted asándose como pollo a los pidos sin morir. Esa es la muerte eterna. Pero la vida eterna es sin llanto, sin enfermedades, sin dolor, sin sobresalto, sin necesidades, una vida completa y feliz con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Trino Uno. Claro, Dios Trino Uno. O Dios Trino Uno, o Dios Uno Trino. Pero Él es uno y se manifestó en Dios Jesús, en Dios Espíritu Santo, que ahora vive y reina en nosotros. Porque el apóstol Pablo le escribió a los Corintios en el capítulo 12, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es Dios mismo que mora en nosotros, y porque dice que el Espíritu Santo conoce todas las cosas y Él nos redarguye de pecado, nos guía, nos orienta y nos ministra conforme a la santa, divina y perfecta voluntad de Dios que está en los cielos para nosotros. Amigo y amiga, hay tantas cosas en el mundo que pueden desviarnos de ese camino, pero la señalética de Dios está aquí en su palabra y fuera de ella no hay más nada. Todo está aquí para que usted pueda caminar con seguridad hacia la eternidad. Por eso dice aquí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y cuál es el justo? Aquel que confiese a Cristo como su Señor y Salvador personal, aquí y ahora. Después es muy demasiado tarde. No hay nada que hacer. Todo estará resuelto en un abrir y cerrar de ojos. Según los oftalmólogos, ese parpadeo dura solamente 11 milésimas de segundos. Por lo tanto, amigo y amiga, usted no tendrá más oportunidades después de ese momento. Es ahora cuando usted puede hacer la decisión más importante de su vida. Dejar toda preocupación, toda situación que les esté molestando o quitando la paz en su vida y en su corazón, en las manos de Dios. Por eso Jesús lo reiteró en su palabra, en Mateo capítulo 6, verso 33. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si Dios alimenta las aves del cielo, los peces del mar, las bestias del campo, los viste, los cubre, los protege,
¿cuánto más no hará por nosotros que somos creación suya a imagen y semejanza de Dios? ¿Cuánto más no hará? Entonces, no sigamos preocupados de las cosas humanas y terrenas aquí en este mundo. Preocupémonos de lo que está por venir. Dice la palabra que es aquí y ahora cuando nosotros tenemos que hacer esa decisión. Después no hay oportunidad para hacerla. Así que, amigo y amiga, ahí donde está, en la intimidad de su hogar, usted puede repetir conmigo la siguiente oración, que sea de corazón lo que sus labios van a pronunciar, porque Dios escruta los pensamientos y las intenciones del corazón. Cierre sus ojos y repita conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, reconozco que soy un pecador o pecadora. Me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Y le ruego, Padre Celestial, que los borre y nunca más se acuerde de ellos. Y ahora le ruego, Padre Celestial, que me reciba como su hijo o su hija. Inscriba mi nombre en el libro de la vida, porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios pronunciaron, pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús regrese, usted como yo y todos los que le hemos confesado como Señor y Salvador personal, seremos de la partida, iremos al encuentro con Él en las nubes. Si Dios nos permite y aún no ha regresado, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. You are
miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Miracle worker, miracle worker, miracle worker, miracle worker, sing, miracle